Hey, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Ya es tiempo de despertar. Estamos en los días postreros conforme a la Biblia. La Biblia es la Sagrada Biblia del año 1602, traducido de los lenguajes originales, las lenguas originales de griega y hebreo a español. También podemos utilizar la Reina Valera antigua o la Reina Valera del año 1909, que ambas son la Biblia igual. El problema o lo que pasa es que es traducida correctamente, pero faltan libros de la Biblia que están citados en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, quedamos en la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a leer de estos días postreros, porque muchos em, están siguiendo religión, su propia mente y lo que suena bien o siente bien a ellos, pero faltando a Dios por su palabra verdaderamente. Entonces vamos a leer em, como unas profecías de esos días postreros para que puedan seguir despertando y allegando al Señor verdaderamente y renovando la mente por la palabra, arrepintiendo y haciendo lo que Dios dice en vez de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opinamos o lo que dicen hombres hablando de Dios. Entonces, vamos a los Hechos, capítulo 17, versículo 29 hasta 31. Y estoy viajando, entonces estoy usando la Biblia en línea de Reina Valera Antigua y vamos a leer. Entonces, dice así. Dame 10 segundos, por favor. Okay. Em, y dice así. Siendo pues linaje de Dios, entonces los verdaderos israelitas, no solamente ser humanos, pero los verdaderos israelitas, los verdaderos judíos, que son los llamados negros y llamados indígenas de las Américas y el Caribe, y nuestros hermanos derramados, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad que es el Padre Celestial y su Hijo unigénito, el verdadero Jesucristo. No hemos de estimar la divinidad, Dios y el verdadero Jesucristo, ser semejante a oro o a plata. Entonces no podemos asociar Dios ni adorar a Dios o Jesucristo con cruces de oro, em, imágenes de hombres sobre una cruz de oro, o aquí dice, o a plata o a piedra, porque tú tienes mucha de nuestra gente aceptando y además adorando a dioses hechas de piedra, un Jesucristo de piedra, un Jesucristo de plata sobre su cuello o sobre su nuca, en una cadena de oro, una cadena de plata, de platino, no importa. No podemos usar cosas hechas de manos de hombres y usar y asociar eso con adoración del verdadero Jesucristo ni del Padre Celestial. No podemos, pero eso es muy común hoy en día. Típicamente, gente que hablan de Dios o hablan de Jesús, no existen que no tienen ídolos o imágenes hechas de manos de hombres y lo tienen en su casa, sus paredes, en los carros de ellos, en Biblias que tienen esos ídolos. La gente los buscan, esos libros que no son Biblias, que tienen ídolos em, para apuntar una imagen diciendo que eso es como Jesucristo, eso, como luce. Es un ídolo. Entonces no debemos ni podemos estimar la divinidad de ser tales cosas, imágenes o cualquier cosa hecha de la mano de hombre. Vamos a seguir. O a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Cualquier ídolo, cualquier cosa hecha de manos de hombres.
Aunque Jesucristo fue descrito en la Biblia de ser un hombre de color, un hombre negro, con pelo lanado, no podemos, vamos a hacer eso porque tú tienes muchos hombres haciendo tropezando otra forma, ahora usando la descripción de Jesucristo. Es como gente, por falta de entendimiento, quieren hacer carnal Dios o la adoración de Dios tropezando sobre la palabra, usando cosas que la Biblia dice, pero ignorando que Dios dice que no podemos asociar cosas físicas con él. Es ejemplos de idolatría. Entonces, escultura de artificio de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esa ignorancia, significando Dios parpadeó a nuestras ignorancias para darnos un chance con misericordia que podemos despertar y salir de esos idolatrías, de catolicismo, de cristianidad, de hacer solamente lo que pensamos o lo que hemos oído de hombres de Dios, de dejar esa ignorancia. Ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Entonces, eso es la hora de arrepentir, de tomar la ventaja de la misericordia de Dios que todavía estamos siguiendo vivo, aún siguiendo todas esas idolatrías, Navidad, Día de Acción de Gracias, teniendo ídolos para representar o para seguir o asociar con Dios y Jesucristo. Ya tenemos que dejar tal cosa. Mentiras como la última cena, no hubo ninguna última cena. La última cena bíblicamente es conocido como la Pascua bíblica, el primer día de la fiesta de los ácimos o la fiesta con pan sin levaduras. Eso era el día santo, el sábado, cuando Jesucristo fue arrestado y la próxima mañana comenzó su torturar y crucificando a él. Entonces tenemos que aprender la palabra en vez de seguir mentiras que han seguido por a veces milenia o siglos. Tenemos que dejar tales mentiras y reemplazarlo con la palabra nada más. Entonces, y a través de eso vamos arrepintiendo. Vamos a ver por qué. Por cuanto ha establecido un día, el día de juicio final, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó. Eso es el Jesucristo bíblico, no imágenes, no algo que un ídolo que tiene sobre su cadena de oro. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, muchos que hablan de Jesucristo ni saben las profecías en la Biblia antes de Jesucristo, que fue cumplido con el Mesías, el verdadero Jesucristo. Como Salmos, capítulo 16, versículo 10. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Profetizando del Mesías, mientras diciendo específicamente que él iba a ser resucitado de la muerte, que es un milagro, que no es algo que ha sucedido, pero fue cumplido no solamente de ser un hombre resucitado, pero con los miles otras profecías del Mesías, que fue cumplido por Jesucristo cuando leemos en Lucas capítulo 24, versículo 44. Entonces, ya es tiempo de aprender del verdadero Jesucristo. Esa es la razón que Jesucristo nos mandó, aprende de mí. No estaba sugiriendo si gustaríamos, podemos, no, es un mandamiento. En Mateo capítulo 11, versículo 29. Y que con él tenemos paz, tenemos serenidad, tenemos tranquilidad mental y espiritualmente. Y por falta de él, y una iglesia no es él, una religión tampoco es él. Es la razón que muchos asistiendo a esos lugares jamás van a tener paz o tranquilidad porque faltan el Jesucristo que necesitamos para tener reposo para nuestras almas. Entonces, desde aquí vamos
Hay muchas escrituras. Vamos a Isaías, capítulo 24, versículo 20, porque muchos con imágenes e ídolos, con un hombre falsamente representando a Jesucristo a través de idolatría y mentiras, está llevando una oveja en su mano, tocando puertas y esas tonterías y maldades y engaños de propósito. Como Jesucristo, sí, Jesucristo es la definición de gracia y ternura, pero no a superficie. Jesucristo fue perseguido toda su vida, todo su evangelio, y finalmente lo asesinaron conforme a las profecías del Mesías, y él fue resucitado. Pero eso no solamente comprueba la validad y la verdad de la palabra, pero esa misma palabra profetiza de su segunda venida. Cuando leemos en Mateo, capítulo 24, versículo 3. Vamos a conseguir eso rápido. Mateo 24 y versículo 3, porque muchos piensan que es como un mito, como fábula, que Jesucristo va a venir y traer juicio y juicio final. Eso es real y la palabra no puede ser quebrantada, no puede ser quebrada. Y esas profecías, cada uno va a ser cumplido, no va a ser cambiado, no va, es tanto tiempo, entonces no va a ser cumplido, no va a ser terminado, no, va a ser cumplido. Y estamos en los días postreros y muchos ni saben eso. Y esa es la razón que es muy importante, hermanos queridos, de aprender esa palabra. Vamos a leer. Eso es Mateo 24, capítulo 24 y versículo 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ya estaba Jesucristo, el Hijo del Hombre, ahí en la tierra, cumpliendo muchas profecías del Mesías, pero no todas, no los de esos días postreros. Entonces, ¿y qué señal habrá de tu venida? Casi 2000 años pasado, los discípulos en el año 34, ¿cómo se dice? Después de Cristo, estaban pidiendo al Mesías, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo será tu segunda venida? Y del fin del mundo, porque ellos ya enseñado por Jesucristo, por la boca de Dios, por la palabra de Dios, entendieron, echaron las falsas doctrinas y creencias falsas del Mesías, diciendo por la palabra de Dios, ¿cuándo vas a venir otra vez, la segunda vez, y para establecer el fin del mundo, el día de juicio final? Y Jesucristo, en el resto de ese capítulo, no solamente durante los discípulos, pero en esos días postreros, en el año 2023, estamos entendiendo qué cosas ha de pasar para comprobar la palabra de Dios, y que no es un mito, no son en fábulas o cuentos de hadas, es la verdad, predecido, diciendo la verdad antes que sucediera o que sucederá. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe. Jesucristo está cuidándonos, está guiándonos y mandándonos de entender que será un tiempo muy engañoso en esos días postreros. La gente ni lo piensan, hay tanta mentira, la gente andan como si no es nada. Tenemos que identificar que cualquier robot, cualquier cosa es una realidad. Tú tienes gente vistiéndose como superhéroes y como cosas de muñequitos para niños. Tú tienes adultos, niños, todos siguiendo eso, y los actores como son verdaderos. Mientras negando las señales de los tiempos que tiene Dios en la Biblia, y negando la Biblia y sin aprendiendo y interesando en la palabra.
Jesucristo, la palabra, mira que nadie os engañe, que no hay un Dios, que vivimos y morimos y toda esa gente que no, cristianidad y catolicismo y religión son falsas. La palabra es verdadera, que nos manda, mira que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesucristo acá profetizando verdaderamente que habrá muchos falsas representaciones de un Cristo, de Jesucristo. No solamente hombres diciendo yo soy un Cristo engañando docenas o miles o cienes, por décadas hombres así, pero más que nada iglesias, religiones, porque cuando uno no tiene que decir soy Cristo, ellos están diciendo eso es el camino de Dios, eso es la verdad, eso es la fe, eso es como adorar al Señor, engañando muchos, billones, no solamente docenas o cienes o algo así. Muchos llaman a nosotros los verdaderos siervos, falso profeta. Sí, es como la palabra está. No, la gente no cree en siervos, no creen o no hacen caso a siervos verdaderos ni a Jesucristo mismo. Pero estamos aprendiendo de Jesucristo y sus ovejas, oyendo como nosotros también y poniéndola por práctica, que muchos van engañando. Mira cuánta gente creen en la iglesia católica, su cuaresma, su sábados en domingo, mientras hoy, ahora mismo es el sábado y la gente vendiendo, comprando, haciendo sus negocios, haciendo todo sino lo que Dios manda, ni sabiendo lo que Dios manda, dependiendo en hombres, llamándose Dios como llamándose Papa, creyendo en un papa, Alejandro o cualquier papa, Papa Juan, eso, creyendo en papas, hombres y cardinales, en gente de iglesia, pastores, en vez de solamente la palabra de Dios, el verdadero Jesucristo, nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador, buscando hombres diciendo del Salvador en vez del Salvador mismo, engañado como Jesucristo está aquí profetizando. Vamos a seguir. Ahora estamos en el mismo capítulo, Mateo 24, ahora en Mateo 20, capítulo 24, versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Ahora está una guerra en la tierra de Israel. Muchos por falta de entendimiento ni saben que Jesucristo mismo profetizó que no habrá israelitas en la tierra de Israel en esos días postreros, sino gentiles destruyendo la tierra, haciendo la tierra impía, inmunda por sus idolatrías, sus homosexuales ahí en un lugar es más popular en el mundo para homosexualidad, se queda ahí en la tierra de Israel. Comienza con T, no lo acuerdo ahora. Ya no es nuestra tierra en el sentido que está en la mano profetizado de Dios a los gentiles. Vamos a conseguir eso rapidito, porque muchos no entienden al verdadero Jesucristo y siguen mucha mentira y cosas que no tienen que ver con Jesucristo. Entonces vamos directamente al punto. Eso es Lucas, Lucas 21, versículo 24. Ok, dale un segundito. Em, esa la Biblia antigua electrónica y es página por página, entonces ten paciencia, porfa. Em, entonces, Lucas capítulo 21 y versículo 24. Ok, espérate un segundo.
Dame un segundo porque... eh, pa, 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 pa. Ok, ahora lo tengo. Perdón y gracias por tu paciencia. Ah, ok. Estoy buscando Lucas y por cómo está escrito eso. Dame un segundito, hermanos. Perdón por tardar, pero esa escritura es una profecía muy potente. No vas a ser desilusionada después de oírla. Entonces, eso es San Lucas, capítulo 21 y versículo 24. Dice, y caerán a filo de espada. Jesucristo en como, um, como 34 AD, 34 después de Jesucristo, DC, em, estaba profetizando que casi 40 años después, en 70 AD, la destrucción final de Jerusalén y la tierra de Israel y que va a ser expulsado y echado los verdaderos israelitas. Entonces Jesucristo está profetizando de eso. Y de esa época, con César o Octavio, el gran César Augusto, entonces el tiempo está muy registrado, el tiempo está muy específica de día, de año, de entonces décadas. Jesucristo es muy preciso, estaba profetizando y eso es conocido y también profetizado en la Biblia, que antes que fue destruido la tierra de Israel por los romanos, en 70 DC, Jesucristo profetizó, estamos leyéndolo, y caerán a filo de espada, refiriendo a los verdaderos habitantes de Israel, los verdaderos israelitas. Dice, y serán llevados cautivos por todas las naciones. Entonces, después de 70 de los verdaderos israelitas, los verdaderos judíos, jamás estarán en la tierra de Israel como un pueblo. Entonces, gracias al Señor, podemos aprender por qué 70 AD es una historia que puedes verificar. Y eso pasó. Pero ¿qué más? Ok, después de ser destruidos y no podíamos habitar en nuestra tierra ya, fuimos echados, fuimos esparcidos completamente. Antes estamos esparcidos de diferentes cautiverios y cosas entre los siglos, pero eso era final, ya no habrá israelitas, ya no hubiera israelitas, ya no hubo israelitas en la tierra o judíos. Ahora hay llamados judíos. Vamos a seguir leyendo. Y Jerusalén será hollada de las gentes. Entonces, hollada es como contaminada, destruida, controlada de gentiles naturales, no israelitas, no judíos verdaderos, no la nación de Israel y sus tribus o familias, pero de otra gente, de llamados judíos, de gente que tiene poder en el mundo, poder para conquistar y guardar en la mano y gobernar los Estados Unidos, la Grande Babilonia, la tierra de Israel, venganzarse sobre sus enemigos y los israelitas oprimidos y siguiendo a donde están, estuvieron esclavizados en cadenas y todavía oprimidos y sufriendo, no podemos como tener venganza o atacar o conquistar o venganzarse sobre nuestros enemigos. No es así, porque, no, porque somos la gente de Dios y Dios nos ha puesto bajo nuestros opresores para castigarnos. En Deuteronomio 28, capítulo 47, Deuteronomio capítulo 28, versículo 47, 48,
Dios dijo, porque no queríamos adorar y servir a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, por como todo lo que hemos recibido o que hemos tenido, por la abundancia de todas las cosas, vamos a servir a nuestros enemigos. Y eso sigue hasta hoy en día. Entonces, y cumpliendo, además, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos, hasta que su tiempo de ser um, los que dominan el mundo, los que gobiernan y controlan el mundo, es cumplido. No un segundo después van a seguir gobernando y dominando el mundo. Su tiempo ya está llegando a su fin. Su tiempo de tener la tierra de Israel, de ser conocido como los judíos, los llamados judíos ahora son los judíos, César ahora son los israelitas. No, Dios está mostrándonos a través de su palabra el verdadero Jesucristo, de que estamos leyendo ahora mismo en Lucas 21, versículo 24, que esto solamente va a seguir hasta que sus tiempos de gobernar y de tener dominio sigue. Su imperio ya está llegando a su fin. Y es la razón que tú tienes su gente en la tierra de Israel, diciendo que son israelitas y no lo son. Osea capítulo 1, versículo 10 comprueba, porque ellos están conocidos como israelitas por muchos siglos, de este renacimiento y un poquito antes, pero un poquito antes. Pero eso ya está siendo deshecho por la palabra, conquistando todas esas mentiras cuando leemos en Jeremías capítulo 16, versículo 19, Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, segundo libro de Tesalonicenses capítulo 3, capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 12 y mucha más escritura. Entonces, vamos a Eclesiástico. Y eso se encuentra en la Sagrada Biblia. Vamos, aquí estamos, ok. Eclesiástico. No, vamos a segundo libro, el cuarto libro de Esdras. Esdras o Esdras es lo mismo como Isaías o, o Elías son conocidos como Isaías o como Elisha. Son lo mismo, pero con las tradiciones de griego y hebreo. A veces tiene como sus nombres muy poquito diferentes, pero es lo igual. Entonces, vamos a el cuarto libro de Esdras, capítulo 9. Y vamos a leer unos versículos y desde allá vamos a pausar, si el Señor quisiere. Segundo libro de Esdras y vamos a comenzar. Dice, entonces, cuarto libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1. Entonces él me respondió y dijo, mide con diligencia el tiempo consigo mismo. Y cuando vieres que una parte de las señales dichas es pasada, las escrituras de ciertas profecías son cumplidas, entonces entiende que aquel es el tiempo en que el Altísimo comenzará a visitar el siglo que fue hecho por él. Entonces, mostrándonos que cuando comienza de cumplir ciertas escrituras, comienza de pasar ciertas cosas aconteciendo en el mundo, tenemos que dar cuenta que eso es lo que escrituras en la Biblia ha profetizado antes que sucedió, antes que sucede, comprobando que la Biblia es verdadera, pero ahora iniciando otras cosas, que esas profecías y como tornados, ¿cómo se dice? Terremotos en lugares diversas, eh,
temblores, terremotos. También dice de guerras, rumores de guerras, esas cosas como casi todos los Estados Unidos están invadiendo un país o amenazando cada 2 o 3 días. Y no solamente los poderes del mundo más potentes, pero además tú tienes naciones peleando, como casi todas las naciones que tienen frontera con otra nación están ahí luchando, están ahí con mucha fricción y violencia. Entonces, y preparando para guerra, acaban de guerrar, ahora van amenazando otra guerra. Entonces, toda esa locura son profecías y dejándonos saber que estamos en el fin del mundo y el día de juicio final está cerca, está en punto de pasar en cualquier momento. Tenemos que prepararnos. Vamos a seguir. Así que cuando se sintiere en el mundo temblor de tierra y alborotos de pueblos, tú tienes las compañías más grandes de automóviles están ahí, de Ford, de diferentes, en la Grande Babilonia, los Estados Unidos, están ahí por los miles protestando, demostrando. Tú tienes otros peleando por Trump, que no es culpado de cosas que había hecho. Quiso, cuando perdió la presidencia, quería como hacer una guerra civil con los seguidores de él contra los seguidores que lo había derrotado y quería causar una gran guerra que fue en el 6 de enero, unos años pasados recién. Entonces, y todavía están llevando esos que quería tumbar el gobierno, están llevándolos a tribunales y están dándoles sentencias todavía. Y Trump era el líder de ellos. Entonces tú tienes muchos millones amenazando, peleando, haciendo diferentes cosas. Entonces, y no solamente en los Estados Unidos, tú tienes gente en diferentes partes del mundo ahí protestando a diario. En Brasil por los millones, en Francia recién por miles y llegando a millones. Tú tienes muchos protestando su gobierno corrupto, tú tienes alborotos en todo el mundo como Dios está diciéndonos, más que nunca, eso no hubo cada vez que uno había puesto las noticias o encendió su televisor, que está viendo todo eso. El televisor es algo que si lo andamos sabiamente, lo usamos sabiamente, vamos viendo el cumplir de profecías. Vamos a seguir. Dice, entonces, así que cuando se sintiere en el mundo temblor de tierra y alborotos de pueblos, entonces entenderás que, que el Altísimo habló de estas cosas desde los tiempos que te han precedido desde el principio. Entonces, el milagro y la señal de los tiempos es la Biblia misma, porque profetiza de esas cosas miles de años que está siendo cumplido y aconteciendo hoy en día en 2023, 2019, en 1970, pero ahora más que nunca está cumpliendo más y más. Como tiempo de cuando el mundo está ya seca, mucha cosa pasando y no quieren ayudarnos en entender la Biblia. Entonces los en poder que no creen en el Señor, que oponen a Dios literalmente, entonces hablan de otros temas, distraen a la gente para que no piensan en lo que está pasando y buscando a la Biblia por respuesta, por entendimiento, por sabiduría, por cómo salvarnos de estas cosas que son obvio y las señales de los tiempos del juicio del Señor y de sus profecías que ha de acontecer, que ha de pasar, que ha de acontecer. Vamos a seguir. Ahora el libro de cuarto libro de Esdras,
capítulo 9, ahora versículo 5. Porque de la manera que todo lo que se hace en el mundo tiene principio y fin, y la consumación es manifiesta, así los tiempos del Altísimo tienen sus principios manifiestos con señales y eficacia, y asimismo acaban con efectos maravillosos. Entonces, lo que está pasando en el mundo, fuegos, incendios, no solamente fuegos de volcanes, pero incendios por todos lados. Unos años pasados, Australia, todo el país casi estaba quemando. em, Colorado el invierno pasado, teniendo con nieve cayendo, teniendo incendios ahí salvajes, cosas que nunca ha pasado y muchas más cosas que siguen. Vamos a seguir. Dice, así que lo que, todos los que escaparen a salud y que pudieren escapar por sus obras y por la fe en que vosotros habéis creído. Entonces, la fe es Jesucristo, la fe no es iglesia, la fe no es cristianidad. Entonces, tenemos que quedar en la palabra. Vamos a, oh, shoot, perdón, vamos, em, vamos a terminar. Perdón. Es página por página, entonces tengo que ir lentamente para no. em, ok, dice así. em, y los que tuvieron fastidio de mi ley mientras estuvieron en la presente libertad, y los que teniendo aún oportunidad de arrepentirse, no la quisieron entender, antes la menospreciaron, que después de la muerte sean enseñados por el tormento. Tú, empero, no seas curioso en preguntar de qué manera los impíos serán atormentados, más pregunta de qué manera los justos serán salvos, y de cuáles es el mundo, y por causa de cuáles es el mundo, y cuándo. Entonces, es importante de entender cómo salvarse en vez de buscar y enfocar en cómo Dios va a castigar los impíos. Entonces, vamos a pausar, vamos a comenzar de pausar, pero entiende que el punto es que eso es una oportunidad de arrepentir. Muchos, oyendo de Dios, se fastidian, ay, no hay un Dios, yo no sé qué hay, entonces yo sé que yo soy Dios y la plata es lo que importa. Tiene que quitar ese soberbio y tornar al Señor y arrepentir, porque Él ha profetizado de todas las cosas que estamos viendo en la noticia, toda la locura, toda la maldad, todos los pecados que están aumentándose. Tú tienes asesinos seriales corriendo en la calle como normal. Tú tienes mucho peligro, gente buscando secuestrar niños. Eso es matar niños, matar mujeres. Tenemos que arrepentir y buscar al Señor de cuidarnos. Él cuida a los que temen a Él. Tememos al Señor por hacer su palabra, guardar sus mandamientos. Toda gloria, honor y verdad al Padre Celestial a través de nuestro Señor, su palabra, el verdadero Jesucristo. Quédense en la palabra para obtener al verdadero Jesucristo, nada más. Cuídense, hermanos.